Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el jueves 28 de marzo de 2024. En la idea de la semana vamos a hablar de Amgen y en la sección educativa vamos a hablar sobre gobierno corporativo. Fue una semana corta debido a que los mercados estuvieron cerrados el Viernes Santo y tuvimos movimientos muy moderados. El Dow Jones logró avanzar el 0.1% y el Standard & Poor's 500 ganó el 0.4%. Ambos terminaron en nuevos máximos históricos, pero el Nasdaq tuvo un muy ligero retroceso del 0.1%. Esto lo que muestra es un ensanchamiento del rally. Las gigantes de la tecnología tuvieron un respiro y en esta ocasión las que impulsaron el rally fueron empresas más pequeñas. Por ejemplo, el índice Russell 2000, que incluye principalmente empresas pequeñas, tuvo un muy buen desempeño y llegó a su mejor nivel en más de 2 años. Y con eso se terminó el primer trimestre del año y ha sido el mejor inicio de año para el Standard & Poor's 500 desde 2019. Además, marzo marcó el quinto mes consecutivo con ganancias para la bolsa. Desde que inició el rally en noviembre, el Standard & Poor's 500 ha subido más del 25%. Hubo poca información macroeconómica durante la semana. El reporte más relevante fue el índice de gastos de consumo personal, que es el indicador preferido de la Fed para monitorear la inflación, y mostró un incremento en febrero del 0.3% y 2.8% anualizado, en línea con las expectativas, y esto alivia un poco el temor de que la inflación esté repuntando. Ahora, este reporte se publicó el viernes, y como los mercados estuvieron cerrados ese día, no pudimos ver una reacción en la bolsa de ese número, pero como cayó justo en línea a lo esperado, es poco probable que se hubieran movido mucho los mercados con la noticia. El oro y el petróleo registraron sólidas ganancias semanales, extendiendo una racha de resultados recientes fuertes para ambas commodities. El precio del oro alcanzó un máximo histórico el viernes cuando llegó a los $2,230 por onza. El petróleo crudo estadounidense, el conocido como West Texas Intermediate, estaba operando alrededor de los $83 por barril, un aumento de más del 16% en lo que va del año. En temas microeconómicos, Carnival Cruise Lines reportó mejor de lo esperado. Sus ventas subieron más del 20%, sin embargo, aún reportó pérdidas de 17 centavos por acción. Pero muestra una mejora sustancial comparado con el año anterior y comentan que ven una demanda muy fuerte para lo que resta del año. Merck, la empresa farmacéutica, vio sus acciones brincar a un máximo histórico después de que la FDA aprobara su medicina para la hipertensión. Las acciones de Krispy Kreme se catapultaron el 40% después de que se anunciara que sus donas serán ofrecidas en todos los restaurantes de McDonald's para finales de 2026. Y Boeing, el gigante aeroespacial que ha tenido graves problemas de calidad recientemente, anunció la semana pasada un importante reordenamiento ejecutivo en medio de varios problemas en su cadena de suministros y control de calidad. El CEO, Dave Calhoun, renunciará a fin de año y Stan Deal, jefe de la división de aviones comerciales de Boeing, ya dejó su cargo. Se anunció que se iniciará de inmediato con la búsqueda de un nuevo director general. Las acciones de Boeing subieron con la noticia, ya que se espera que un equipo fresco pueda enderezar los problemas de calidad dentro de la empresa. Esta semana tendremos información relevante relacionada al mercado laboral, sobre todo el reporte del empleo no agrícola del mes de marzo. Además de darnos información sobre la tasa de desempleo, este reporte también da un incremento promedio en los salarios. Es un reporte monitoreado muy de cerca porque se busca que haya un bajo desempleo, pero con una inflación salarial moderada, para no impactar a la inflación. Y tendremos muy pocos reportes trimestrales. Vale la pena monitorear los de Levi's, Dave & Buster's, PVH, Paychex y Conagra, que aunque ya estamos en abril, estos reportes aún son del cuarto trimestre del año pasado. En la idea de la semana, vamos a hablar de Amgen. Su símbolo es AMGN. Amgen es una empresa de biotecnología fundada en 1980 en Thousand Oaks, California, en las afueras de Los Ángeles. Su nombre original era Applied Molecular Genetics, pero en 1983, cuando salieron a bolsa, combinaron estas palabras para formar el nombre actual Amgen. Fue fundada por William Bowes, quien era un inversionista, y junto con sus asociados contrataron a George Rathmann para dirigir el nuevo proyecto. Rathmann había sido el vicepresidente de investigación y desarrollo en Abbott Labs. El objetivo inicial de la empresa
fue el de aprovechar los más recientes descubrimientos en biotecnología para desarrollar tratamientos innovadores. 2 años después de su fundación, lograron su primer éxito, que fue el de aislar la eritropoyetina, una hormona crucial para la producción de glóbulos rojos. Y con esto desarrollaron un medicamento llamado Epogen, un tratamiento para la anemia, que es a la fecha uno de los medicamentos de biotecnología más exitosos de la historia. Poco después lanzaron al mercado otro medicamento llamado Neupogen, que estimula la producción de glóbulos blancos, lo que ayuda a pacientes con cáncer a prevenir infecciones. A lo largo de los años, Amgen continuó impulsando los límites de la ciencia médica, lanzando tratamientos innovadores y consolidó su posición como un gigante de la biotecnología, adquiriendo otras compañías líderes en el campo y ampliando su cartera de productos. Se enfoca principalmente en padecimientos de oncología, cardiología, reumatología, hematología y salud ósea. Actualmente, Amgen tiene más de 26,000 colaboradores y su capitalización de mercado ronda los $150,000 millones, lo que la coloca como la número 55 dentro del Standard & Poor's 500. Es además desde hace 4 años miembro del índice Dow Jones. El crecimiento en los últimos años de Amgen se ha estancado relativamente, pero esto puede cambiar gracias a los medicamentos que tienen en su lista de desarrollos y a que recientemente adquirieron una nueva empresa llamada Horizon Therapeutics. Pero es más bien vista como una empresa defensiva, una inversión conservadora y que paga un atractivo dividendo que actualmente ronda el 3.17%. La semana pasada hablamos sobre ESG y mencionamos que la G se refiere al gobierno de las empresas, pero suele ser un concepto poco conocido y por eso le quise dedicar un poco de tiempo en este episodio. Todos sabemos que las empresas tienen un director general, y se podría pensar que es la máxima autoridad dentro de una empresa. Pero eso depende de la estructura de cada empresa. Por ejemplo, puede ser que el director general, además de ser director, sea el único dueño. En este caso sí es la máxima autoridad. Pero hay casos donde el director general es en parte dueño, es decir, que tiene un porcentaje de las acciones. Y también hay casos donde el director general no es accionista, simplemente trabaja en la empresa. El gobierno corporativo se define como el conjunto de sistemas, políticas y criterios de toma de decisiones en una empresa que permiten proyectarla a largo plazo y asegurar su continuidad y supervivencia. Es decir, es la forma en que las empresas se dirigen y controlan, y uno de sus objetivos es que las empresas trasciendan a las personas. El gobierno corporativo implica fundamentalmente equilibrar los intereses de los múltiples grupos de interés de una empresa, que pueden incluir a los accionistas, el alta dirección, clientes, proveedores, prestamistas, el gobierno local y la comunidad en general. Entonces, el gobierno corporativo abarca prácticamente todas las esferas de la gestión, desde planes de acción y controles internos hasta medición del rendimiento y divulgación corporativa. La estructura básica más común de gobierno de una empresa tiene 3 niveles. Hasta arriba están los accionistas, que finalmente son los dueños. Después está el consejo de administración y finalmente el comité de dirección, que incluye al director general y su equipo. Los accionistas eligen al consejo de administración y el consejo elige al director general y en ocasiones también al resto de los directores. En inglés, a los accionistas se les dice shareholders, al consejo de administración se le dice board of directors. Al presidente del consejo se le dice Chairman of the Board y al director general se le dice Chief Executive Officer o CEO. Las empresas privadas puede que tengan o no consejo de administración, pero las empresas públicas tienen la obligación de contar con uno. Entonces, todas las empresas que cotizan en bolsa tienen estos 3 niveles. Los accionistas, que son los dueños de la empresa, el consejo de administración, que es elegido por los accionistas y que su principal función es la de vigilar los intereses de los accionistas, y el comité de dirección, que se encarga de la gestión de la empresa. Al conjunto de estos 3 niveles es a lo que comúnmente se le conoce como gobierno corporativo, y cuando funciona de manera adecuada, se logra que las empresas perduren en el tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que tienen más de 200 años. En el próximo episodio vamos a hablar un poquito más a detalle sobre el Consejo de Administración y sus funciones. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos.
Y finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.